La pregunta del millón. ¿Cassette? ¿CD? ¿O long play? También podríamos decir, ¿y el streaming? Pues bien, son 4 formatos que hoy se escucha música. ¿Cuál es el mejor? ¿Qué debo hacer? ¿Tengo CD? ¿Tengo que botar los CD? ¿Los tengo que regalar? ¿Tengo que comprar vinilos? ¿Tengo que deshacerme todo lo material y en realidad escuchar música en el computador por streaming? ¿O conectar la música al equipo música? ¿O conectar la música al auto y escuchar por ahí? ¿Los cassettes definitivamente no sirven para nada? Pues bien, vamos a tratar de conversar sobre los formatos de música hoy en la música como excusa. Volvemos. ¿Cómo están? Hoy día una de las preguntas que más se hace, yo converso con amigos que incluso que les gusta mucho la música, que escuchan mucha música, que saben de música, que no obstante no tienen una preferencia especial por algún formato. Me preguntan, bueno, tú debes saber por qué elegir el vinilo, o se escucha mejor el vinilo, o es un mito que se escuche mejor el vinilo que el CD, porque el CD se escucha muy bien. Y bueno, los cassettes, ¿qué hago con los cassettes que tengo? Son re malos. Yo tengo unos cassettes guardados que están todos humedecidos, se escucha opaco. Vale la pena guardarlos, tenerlos, pero hoy en día tenemos streaming, ¿para qué complicarse? Es música gratis. Yo me suscribo por una exigua suma a cualquiera de las plataformas y la verdad es que tengo acceso a una biblioteca casi infinita de música de todos los estilos. Bueno, son las preguntas que hoy día muchos se hacen y que no hay una respuesta clara. Eso es lo peor de todo. No hay una respuesta clara porque cada uno va a responder en función de los intereses particulares de cada uno. Yo, como siempre digo, en general la etiqueta a mí me cargan y la verdad absoluta en esta materia me cargan porque no existen. Sino más bien aproximaciones, lo que es bueno para mí puede no ser bueno para otro. Los formatos existentes tienen todos sus pros y sus contras en función de la música que nos gusta, en función de la música que queremos escuchar, en función del momento en que queremos escuchar esa música, o de cómo queremos escucharla, cuál es nuestra aproximación a una audición musical. Por supuesto que eso va a depender de cada uno de nosotros y muy, muy especialmente en qué tipo de música nos gusta para ver cómo la disfrutamos. Yo lo único que voy a hacer ahora es compartir mi percepción personal y bueno, ustedes verán si les sirve o no les sirve para lo que ustedes quieran hacer con sus próximas compras musicales o sus próximos desechos musicales, que también es un punto. Bueno, en primer lugar, partir diciendo que yo tengo una gran colección de compact disc. Yo creo que el compact cuando apareció fue una alternativa extraordinaria, estupenda, cumplía con muchos de los atributos que un melómano, un aficionado a la música pide, y por lo tanto uno se construye una gran colección de ciertos formatos y uno se acostumbra a ese formato. Yo parto diciendo eso porque hay mucha gente que colecciona una gran cantidad de long play, siguió juntando long play incluso en la época que no había mucho, y la verdad que le cuesta salir de long play porque su colección está en ese formato y a veces el coleccionismo hace que bueno, tú quieras más de eso y no de otra cosa. O los cassettes, hay gente que también tiene cassette y le gusta ese formato y lo quiere seguir juntando solamente porque le correspondió juntar música en la época que el cassette reinaba en gloria y majestad. Bueno, a mí me tocó la mayor parte de mi música de mi vida y sobre todo con dinero para gastar o invertir en esto, me tocó precisamente la época del reinado del CD y por eso tengo una gran colección de CD. Incluso en una época, con todos mis vinilos, nunca tuve una gran cantidad de vinilos como sí tengo de CD, de compact. Incluso parte de mis vinilos, yo no voy a decir que los regalé, pero los presté a algunos amigos, nunca los pedí, no le puse mucho interés en recobrar mi colección de vinilos. Por lo tanto, yo aposté en su minuto que el vinilo, no obstante todos los beneficios que tiene, no iba a perseverar yo en el coleccionismo del vinilo. En general yo no persevero en coleccionismos,
A mí me gusta más la música que el coleccionismo, pero bueno, algo de coleccionismo hay. Por lo tanto, yo abandoné un poco el vinilo casi conscientemente por el CD, y ahora último, en el último tiempo, sin tener la pretensión de juntar, de hacerme una gran colección de vinilo, sí quiero tener algunos vinilos simbólicos, emblemáticos, sí recuperar los vinilos que en algún minuto tuve y que no los tengo, o sí tener algunos discos que más me gustan o que más me entusiasman tenerlo en ese formato, porque lo encuentro súper atractivo. Y ahora voy a explicar por qué es atractivo uno y otro formato. En primer lugar, tiene que ver con la experiencia musical. Es decir, cuando uno pone un CD, por ejemplo uno pone un CD, lo pone y se puede ir a cualquier parte de la casa, del living, de la sala, y el disco sigue funcionando por largos 60 minutos, 70 minutos, 74 minutos, sin que uno haga nada, salvo subir o bajar el volumen, si está muy fuerte o está muy despacio, con el control remoto. Si no me gusta el tema, aprieto el siguiente tema y me salto inmediatamente al siguiente tema. Lo puedo adelantar rápido, acelerar, en fin, es un formato muy cómodo para tener la música de fondo. Con el vinilo se puede hacer. Por lo tanto, el vinilo a mí me obliga a un ritual, un cierto ritual. El vinilo, por supuesto, es un formato analógico, que requiere cuidado. Hay un surco, ¿no es cierto?, que en espiral recorre toda la placa del vinilo, y ese surco, ¿no es cierto?, produce la vibración en la aguja, y ese sonido material, que yo lo obtengo solamente cuando pongo la aguja aquí. Los tocadiscos, incluso no automáticos, yo tengo que poner la aguja y cuando termina tengo que levantar la aguja. Y es mucho más complicado, salvo que estés al lado mirando cada surco. Bueno, adelantarlo, tengo que levantar la aguja, ponerle en el otro surco o en el otro tema justo o sea, es muy complicado. En general, la mecánica del vinilo es para sentarse y disfrutar la música, a lo más subiendo y bajando el volumen del amplificador, pero es para escuchar el disco entero. Y el disco entero además supone estar con la carátula en mano, y poder ver los detalles de cada uno de los temas, la fotografía, seguir las instrucciones, cuando hay letras, las letras de las canciones, quiénes son los músicos que interpretan, o sea, el tamaño de la gráfica, del diseño, de la carátula. A mí me permite no solo disfrutar de la música que está allá un par de metros míos, 3 metros, 4 metros míos, sin interferencia, porque para cambiar de canción me tengo que poner de pie, dejar esto al lado, ponerme de pie, ir a cambiarlo, sino además de disfrutar de la información, que es distinta. Por mucha información que tengo en CD, la información es mucho más pequeña, tengo que sacarlo de acá, tengo que verlo. Muchas veces no trae toda la información. Trae más bien información, catálogo de ventas de otros discos, trae mucho menos información. La carátula no se disfruta por el tamaño, no se disfruta la carátula como uno quisiera. En cambio, en este disco de John McLaughlin, uno ve con un tamaño mucho más cómodo, ¿no es cierto?, cada uno de los detalles de los músicos que tocan, de las características de la grabación, de la producción, del sello, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, la escucha en un vinilo supone una experiencia musical, un ritual. Uno tiene que prepararse, sentarse en un sofá, buscar el lugar más cómodo, elegir el lugar donde yo lo voy a escuchar, saber que tengo un tiempo para hacerlo, que no esté corriendo. En cambio, si yo estoy cocinando en la cocina y quiero poner música de fondo, probablemente no me sirve un vinilo. Sí me va a servir el streaming, porque se escucha bien, porque si se detiene el disco que está escuchando, la canción que yo estoy escuchando, el dispositivo va a seguir buscando temas y no va a parar de escuchar música. Ahora, en calidad de sonido, y no va a parar de escuchar música, por mucho que haya terminado el disco que yo estaba reproduciendo. Por lo tanto, la experiencia musical tiene que ver con eso. ¿Cuál era el beneficio de un minuto del cassette respecto del vinilo? Precisamente que el cassette era portable. O sea, era mucho más fácil llevar 10 cassettes a la casa de un amigo
incluso con un personal stereo. ¿Se acuerdan, no es cierto? El personal stereo ya no me quedan a mí los personal stereo. Entonces yo puedo escuchar música en la movilización pública, puedo escuchar música en el auto si no tenía un reproductor de cassette, puedo escuchar música caminando en la calle, trotando, haciendo deporte, y voy a llevar estos cassettes que eran mucho más pequeños, ¿no es cierto?, a la casa de amigo para compartir la música, versus los long play, que era una cosa mucho más pesada, mucho más compleja, que requería incluso mucho más cuidado en su tratamiento. El streaming en ese caso cumple con lo positivo del cassette, en términos de que el cassette y el streaming son portables. Hoy día la verdad que no necesito llevar nada a ninguna parte, va todo aquí en el celular, tengo todos mis temas, todas mis canciones, tengo mis listas, puedo elegir exactamente lo que quiero escuchar, tengo preconcebida mi lista de canciones en el streaming, y yo las puedo llevar a cualquier parte. Ahora, la música streaming en ese sentido es tan buena, en la portabilidad es tan buena como en el cassette, pero es mejor en términos de la calidad de sonido, pero no mejor que el compact ni que el vinilo en la calidad de sonido. ¿Por qué? Porque básicamente el streaming es una música en digital, pero con una calidad musical peor que la del compact. Hay una compresión aún mayor en el streaming, y además por supuesto se pierde con la transmisión de los datos. Y que es un sonido menos voluminoso, un sonido con menos cuerpo, yo diría con menos taninos. El sonido es un sonido mucho más plano, y si bien uno con un buen equipo de música eso lo puede disimular, con un buen equipo de música un CD y un vinilo también suena mucho mejor. Ahora, la calidad del vinilo está dada por su condición acústica, por su condición mecánica acústica, de una aguja que vibra al pasar por unos surcos que tienen una cierta morfología, que hace que esa aguja vibre, y que la vibración de la aguja se transforma electrónicamente, se transforma en sonido, cosa que después hace... cosa que después uno es lo que escucha. Y en ese sentido yo creo que el vinilo tiene un levemente mejor sonido incluso que el CD. Ahora el CD, la gracia que tiene es que no se desgasta, el vinilo se desgasta, al cabo de mucho tiempo un vinilo porque hay roce, se va desgastando la aguja, hay que cambiarla, se va desgastando el mismo disco y ya no tiene arreglo. Uno puede lavarlo, puede limpiarlo, puede cuidarlo, pero de todas maneras el disco no tiene arreglo. Como yo les mostraba en otros videos anteriores, yo tengo discos que compré, CDs que compré en el año 87, 88, y están impecables como el primer día. Y el CD, claro, puede no tener esa fineza acústica en el sonido, pero bueno, elimina en su mayoría, si son buenos los máster, elimina todo el sonido de fondo, el siseo, los silencios cuando las grabaciones son digitales. Es decir, cuando el registro digital, la masterización digital, uno puede efectivamente escuchar absoluto silencio entre tema y tema, y eso es súper positivo. Yo creo que el CD no va a ser insuperable en ese sentido. Es difícil, incluso algunos dicen que les gustan los vinilos precisamente porque no tienen esa perfección que el vinilo tiene ese chisporroteo, esa fritura que le da un cierto sabor, Yo soy un poco más purista, yo creo que eso es lo malo del vinilo, ese chisporroteo. Sería mucho mejor que no lo tuviera, que no hubiera ningún desgaste en los surcos y que la música se escuchara siempre con toda esa resonancia acústica, se escuchara majestuosa, sin chirrido. Pero debo reconocer que el CD tiene esa cosa acústica que a veces con el compact no se advierte. Ahora, todas estas diferencias se van a diferenciar correctamente bien en un buen equipo de música, como unos parlantes, con una predisposición a escuchar. Si la idea es escuchar música en forma más desaprensiva, la verdad que no tiene mucho sentido ninguna de estas diferencias. Hay músicas que se escuchan muy bien, por ejemplo, toda la música, voy a poner algunos ejemplos. Toda la música del sello SM, por ejemplo, del sello Blue Note. Esto es un disco Chick Corea, es un disco remasterizado de Chick Corea, un disco grabado en los años 60. Ya en los años 60, sellos como Blue Note grababa con un nivel,
grabada en forma analógica, por supuesto, no se grababa en digital. La grabación en digital comenzaron recién en los años 84, 85, 83, 84, 85. Pero en los años 60 la grabación era analógica. Y la ingeniería de sonido nos permite tener excelente grabación analógica que por mucho que hayan sido remasterizadas después o no, ofrecen un excelente resultado posterior en digital o en analógico, en vinilo o en compact disc. Muchas de las mejores grabaciones de jazz de los años 50 y 60 fueron hechos en los estudios, por ejemplo, de Rudy Van Gelder en Hackensack o en Englewood Cliffs, ahí en New Jersey, un gran ingeniero de sonido, y son grabaciones realmente estupendas. En cualquiera de los sellos que haya grabado, en Prestige, en Riverside, en Blue Note, son grabaciones realmente fuera de serie y son grabaciones analógicas. Pero hay otras grabaciones, por ejemplo, esta del sello Telarc, esta es una grabación, yo creo que es una grabación del año 89, 90, por ahí, 90 justo, marzo del 90, Oscar Peterson Trio, el pianista canadiense, y una grabación Telarc. Telarc es una empresa que grababa en digital, por supuesto para compact disc, y son grabaciones extraordinarias, realmente con volumen, con personalidad, con esos taninos que yo les decía anteriormente. Es una grabación digital. Escuchar esto en vinilo es absurdo. ¿Por qué? Porque la grabación en sí misma es digital. O sea, está hecha para ser reproducida digitalmente. No es una grabación DDD. Ustedes se acuerdan que los discos tenían esos modos, voy a ver si encuentro alguno, que tenían no encuentro ninguna aquí a mano, pero tenían esa nomenclatura que sea la DDD o ADD. Un disco análogo, un vinilo es AAA, grabado analógicamente, masterizado analógicamente y reproducido analógicamente. Un CD siempre va a ser el último a ser D. Puede ser grabado analógicamente, remasterizado analógicamente y reproducido digitalmente, como este. Esto es un disco AAD, ¿ya? Es decir, son grabaciones europeas, generalmente grabaciones en vivo, pirata, de Cecil Taylor, el gran pianista de free jazz, o de avant-garde. Son grabaciones piratas, grabadas analógicamente, incluso probablemente con un reproductor, con un grabador de audio casero o qué sé yo, una grabadora portátil. Masterizado analógicamente, porque no está la tecnología para hacer la masterización digital, y puesta la placa en un CD. Estos discos no se escuchan bien. Porque obviamente el origen de la grabación no era era un club donde no estaban las condiciones acústicas para la grabación, y después se intenta digitalizar, ¿no es cierto?, para darle un cierto sentido, pero uno tiene estas grabaciones. La verdad que, bueno, una mala grabación en CD también probablemente sería en compact, dice. En cambio, otras grabaciones como Brad Meldau, estos son discos más contemporáneos, de los años 90 o del año 2000. Otro gran pianista de jazz, Brad Meldau, yo diría que es como la quinta generación de grandes pianistas de jazz de principios del siglo XX, y estas son grabaciones digitales, por supuesto, hechas para digital, no obstante también tienen grabaciones transformadas en vinilo. Yo creo que la grabación de Brad Meldau hay que escucharla en CD, no en vinilo, porque están hechas para CD. Pero hay otras grabaciones que son registradas acústicamente para vinilo y remasterizadas, como por ejemplo aquí tenemos un disco de Rush, ¿no es cierto? Ahí dice The Rush Remasters, ¿no es cierto? Y bueno, y estas son estupendas remasterizaciones. Ahora la remasterización tiene que hacerse obviamente de las cintas análogas originales y funciona perfectamente. Ahora, ¿qué es lo que prefiero yo? ¿Un disco de Rush remasterizado en digital en compact o un disco análogo de Rush escuchado en vinilo? La verdad que eso depende de cada gusto. Yo creo que ambos funcionan perfectamente bien, pero si el disco no estuviera remasterizado digitalmente, la verdad que sería preferible escuchar el análogo en vinilo. Pero como está remasterizado, la remasterización supone un trabajo especial profesional. Ahora, claro,
les mostraba yo ese disco de Cecil Taylor, donde no hay mucha información. Y no sé, o discos, por ejemplo, estos discos Naxos, por ejemplo, una compañía discográfica que tiene discos baratos, son grabaciones DDD, como dice ahí arriba, no sé si ven, DDD, ¿ah? Son grabaciones digitales. El mérito de Naxos es que logró levantar un extensísimo catálogo de música clásica, mucha música contemporánea, a buen precio, a bajo precio, básicamente porque son orquestas de segundo orden a nivel mundial o de tercer orden a nivel mundial, orquestas belgas, orquestas eslovenas, polacas, orquestas rusas, no son las principales orquestas alemanas, austríacas, francesas, norteamericanas o inglesas, con directores emergentes, con directores, músicos emergentes. Bueno, una excelente colección de grabaciones. Yo tengo muchos discos Naxos, pero estos discos se escuchan extraordinariamente bien. Son DDD, son grabaciones digitales, que la verdad que no tienen comparación en ninguna de las grabaciones análogas, incluso de Deutsche Grammophon. Aquí tenemos, por ejemplo, versiones de música de Ravel. Estos son discos remasterizados de EMI, son de música grabada análogamente. Estos discos eran análogos, eran vinilos, y la remasterización, sin embargo, no es todo lo bueno, porque la grabación análoga en ese minuto no daban para este tipo de remasterización. Sí, probablemente escuchar el disco se escucha bastante bien cuando uno compra estos discos usados, incluso usados. Si son de buena calidad, han sido bien cuidados, se escucha extraordinario, porque son música grabada analógicamente. Ahora, como les decía, muchas veces la música aquí en Naxos comete un poco ese pecado, ¿eh? De que la información que ofrece Naxos es una información muy básica, que básicamente hablan de la orquesta, no profundizan mucho como sí lo hacen los discos, qué sé yo, mostrarle acá, no sé, aquí el año del gato de Al Stewart, pues tiene toda la información realmente, con todas las canciones, con los músicos. Adentro también hay sobres con más información. El de medio de otros vinilos que no sé para qué cumple, por ejemplo este de Bob Dylan. Yo la verdad que prefiero, si el CD suena mejor que esto, suena igual de bueno que esto. Estas grabaciones además de Columbia no son muy buenas, pero no traen nada de información. Miren, nada de información, un sobre pelado, ¿ah? Un álbum con esa información, no hay más contexto, no hay más crítica. La verdad que no tiene mucho sentido. En cambio hay CDs que sabiendo la problemática que significa disponer de buena información. Por ejemplo, aquí tenemos a Mozart y Jarrett interpretando a Mozart, ¿eh? Con la Orquesta Cámara de Stuttgart, con un buen libro, bueno, un disco doble, con los conciertos, con 3 conciertos de Mozart y el Adagio Fuga, con un libro con fotografías, con explicaciones de los distintos idiomas. Realmente uno compra un disco que se escucha fantástico, SM, que se escucha fantástico, digital, de grabación digital, con un libro, un disco con un libro. Esa es la verdad, ¿eh? Entonces hay ediciones que hacen ese esfuerzo para entregarle al cliente. Mira, viene con todo el libro, no me he fijado que vienen 2 libros. Ah, no, aquí está el catálogo. Aquí está el catálogo completo de SM, que también es un plus, ¿eh? En la compra y los valores no son muy distintos unos de otros. En el mismo ejemplo de los CD como información, bueno, aquí tenemos otro CM que se escucha muy bien. Estas son grabaciones esta es una grabación análoga de SM remasterizada, también de Keith Jarrett, ¿no es cierto? Pero bueno, como tenemos que competir con el compact, o sea, con el vinilo, con la calidad del vinilo, aquí tenemos, por ejemplo, la caja de disco de Bud Powell, el gran pianista del bebop, con un libro extenso con todas sus canciones, con remasterizaciones. Incluso aquí hay grabaciones que originalmente no son muy buenas en términos del registro sonido original, grabaciones de cinta análoga medias perdidas, en fin, pero que el trabajo de remasterización es extraordinario. Bud Powell aquí son 5 discos con casi 7 horas de música, un poco menos de 7 horas de música,
con algunas de sus mejores grabaciones. Otra cosa que aquí tenemos también, por ejemplo, Bob Dylan, ¿cierto? Los bootlegs, los famosos bootlegs de Bob Dylan, con una caja con 3 discos y además con un libro, ¿cierto? Con un libro, un completo libro con fotografías y detalles de las grabaciones, de la música, un detalle de cada canción, no solamente las letras, sino que además cada canción. Ahora, están a buen precio hoy día los CD. Por ejemplo, aquí tenemos una caja con 12 álbumes clásicos de Eric Dolphy. Claro, no está el más importante. Yo ya los tengo en todo caso, pero no está el más importante, pero aquí 12 discos de Eric Dolphy. No mucho, desgraciadamente no tiene mucha más información que solamente los discos correspondientes. Están los discos, pero no hay mucha más información. Desgraciadamente podría haber más información. Como si la tiene, por ejemplo, esta caja de Georges Brassens, donde está la discografía completa del cantautor francés, con un libro con explicación de cada uno de sus discos. Bueno, como no puede competir el CD con el vinilo respecto a la experiencia musical, al ritual de la música, de sentarse frente al equipo música, por un verdadero ritual de apreciar no solamente la música, sino que la gráfica, el arte, las letras, los textos. Bueno, mucho de la industria hoy día del compact disc está haciendo este ejercicio, ¿no es cierto?, de ofrecer caja temática o discografía completa de artistas como le mostraba de Eric Dolphy, o ediciones de lujo donde vienen además un libro. O sea, más allá de la calidad de la grabación, que no es lo único para medir, uno reconoce el esfuerzo que hacen algunos sellos por entregar también en el CD esa experiencia musical que solamente ofrece el vinilo. Aquí hay una grabación, por ejemplo, estas son las grabaciones de Raoult de la sonata para piano de Beethoven. Estas son las primeras ediciones en compact de Philips. Estas grabaciones de Raoult son de fin de los años 50, principios de los años 60. Son grabaciones analógicas, remasterizadas, sin embargo, no se escuchan bien. Estas remasterizaciones digitales, las primeras de la época, no son buenas remasterizaciones. Incluso todavía tiene el siseo casi que tiene la cinta cassette. Entonces yo creo que vale la pena un coleccionista de música de la sonata de Raoult que se compre el disco Philips original. Que esté bien cuidado, porque la verdad que en ese sentido los discos ofrecen una experiencia musical mucho más atractiva. Aquí también tenemos remasterizaciones, también los vinilos tienen remasterizaciones, hay que tener cuidado con de quién es la remasterización. Bueno, aquí tenemos de nuevo a Keith Jarrett. Aquí dice claramente es una nueva prensa de los originales de cinta análoga. Hay que tener cuidado porque muchos de los discos hoy día los venden, si no son oficiales, no son piratas, pero no son oficiales. Hay que tener cuidado porque son prensados de discos en vinilo que hacen desde una copia de CD. No tiene ninguna gracia, en realidad. O sea, si vamos a comprar un vinilo que viene de un compact, de una digital, la verdad que no tiene ningún sentido, porque ya esa acústica que tiene la grabación análoga no la vamos a encontrar por mucho que sea vinilo, porque ya se perdió en la grabación digital. Por lo tanto, la recomendación siempre va a ser compremos vinilos cuando sepamos que están bien grabados analógicamente, y compremos compact disc cuando sepamos que están bien grabados o bien masterizados digitalmente. Masterizado puede ser una grabación análoga. Una buena remasterización análoga incluso va a rescatar la música de Chavela Vargas en compact de sus primeras músicas ya por allá en los años 40, los años 50, los años 30. Bueno, este grandes rasgos de las diferencias que hay entre uno y otro, insisto, básicamente la experiencia del ritual de la música por un lado, por otro lado el arte, enfrentarse a un arte, a una carátula que nos ofrece mucha más información. Por ejemplo, este disco yo lo encuentro fantástico. El primer disco de Electric Light Orchestra es un disco precioso, una carátula de Hipnosis. Vamos a hacer algún día un capítulo exclusivamente sobre las carátulas de Hipnosis. Cuando subo me pongo medio verde, cuando bajo me pongo más. Bueno, una estupenda carátula con un arte precioso, una fotografía de época. Cada fotografía representa un título de una canción. Es un disco lindísimo, de grandes fotografías. Realmente es un lujo tenerlo así.
el, la versión en disco, en CD, la verdad que es mucho más fome, no se advierte con tanta gracia, ¿no es cierto? Estos colores, este amarillo, el azul, el brillo de la luz, incluso el encerado del piso de madera. Es precioso, bueno, una excelente grabación de la Orchestra. En fin, como les decía, la experiencia, el ritual de la música se diferencia, el arte, la calidad del arte. Yo le anticipo algunos de mis libros de carátula. Estos son libros, por ejemplo, de discos de Nueva York. Vamos a hablar algún día del arte de los discos de jazz, que es un arte aparte de la música. Por otro lado está la acústica. Efectivamente, en lo acústico hay una diferencia levemente superior en el vinilo, siempre y cuando ese vinilo haya sido registrado analógicamente, como la mayoría de los vinilos, salvo algunas reediciones. Y por último está lo sentimental. Aquel que atesora vinilo de toda la vida va a preferir el vinilo, aquel que atesora compact y los tiene bien cuidado va a preferir compact, incluso aquellos que tenemos todavía muchos cassettes, vamos a atesorar cassettes. Por ejemplo, yo les muestro un caso, aquí, este es el caso del Che Arenas, de Ciro Arenas, la banda del Chacal. El de Ciro Arenas, un cantautor maldito, un poeta maldito, cantautor chileno, radicado en Francia muchos años, ahora fallecido, que editó este disco que es realmente fantástico. Es un batatazo en música sin apellido, música de autor, una especie de Renaud Sachan, o una especie de Brassens ochentero, rockero maldito, como les digo, que es una grabación que está bastante buena, es una grabación chilena, pero que no existe, este cassette no está en vinilo, no está en CD. Aún es más, yo lo tesoro como la joya de la corona, porque nada más lo tiene. Yo diría que es realmente un must de la música chilena de los años 80. O este disco del Grupo Cometa, un grupo de jazz fusión chileno, que se escucha bastante bien. Es un cassette que por supuesto no me voy a deshacer. Claro, sí probablemente me voy a deshacer de estos discos de los Beatles editados en Chile en cassette, teniendo el vinilo, teniendo el compact. La verdad que no tiene mucho sentido tenerlo. Lo tengo, pero los tengo todos. Tengo toda la discografía de los Beatles en cassette. No se escucha nada de mal, pero por supuesto prefiero lejos el CD o el vinilo. O hay grabaciones como por ejemplo esta de Van Morrison. Esta es una grabación en cassette, cuando también los cassettes descubrieron que tenían que hacer un esfuerzo por seducir a sus clientes. Y aquí tenemos una carátula con todas las letras de las canciones en cassette. Lo encuentro increíble. Una producción muy bien cuidada de los grandes éxitos de Van Morrison. Pero por ejemplo este disco de Bob Dylan, los discos de Bob Dylan de fin de los 70, principios de los 80 o definitivamente de los 80 son pésimos. Se escucha muy mal. Columbia, CBS, no sé por qué lo editó de forma tan defectuosa. O discos brasileños como este de Line Maze, un estupendo disco, por supuesto lo tengo en compact y en CD, o sea, en compact y en vinilo. Pero esta producción brasileña, que no tiene mala industria musical, se escucha no muy buena. O esta grabación de Eric Clapton de la RCO, una grabación muy antigua, se escucha bastante bien. En fin, hay para todos los gustos, y lo importante es que uno se sienta cómodo con lo que hace y no le haga caso a nadie, que haga lo que su oído le dicte, su convicción lo convenza, y la música que sigue lo oriente. Podemos seguir hablando de los formatos. Si les gustó, hagan un comentario aquí en la caja de comentarios, díganos que profundicemos en algunos de los temas. Yo la verdad que no soy súper especialista en los formatos, solamente lo hago por lo que me interesa más a mí. Mis compact los voy a seguir guardando, teniendo y atesorando, y voy a seguir comprando compact de todas maneras. Mis cassettes no los voy a eliminar por ningún motivo, ahí los tengo guardados. Y a veces escucho algunos, y por supuesto voy a seguir comprando vinilos, porque hay vinilos clásicos que los quiero tener en disco, por la experiencia que significa, ¿no es cierto?, tener el arte de un vinilo, la grande fotografía de un vinilo, ¿no es cierto?, con sus letras, con su gente, con su artista. Lo voy a seguir teniendo, por lo menos el disco más emblemático. No me interesa tener los vinilos de todos los vinilos de un artista, ni mucho menos, sino los que vayan surgiendo, los que estén. Yo en general compro vinilo usado, los que vean que están a buen precio y de buena calidad. Esa es la verdad.
y sobre verdad cada uno tiene la suya, y eso es lo importante. Así que bueno, si les gustó esto, hagan un comentario aquí abajo, suscríbanse al canal, díganos sobre qué otra cosa quieren que hablemos. Tenemos pendiente hablar de cine, tengo algunas películas que quiero que conversemos, de película y música, incluso algunas cosas, un libro que leí acerca de filosofía y música, también me gustaría que conversáramos de eso. Bueno, felices una vez más de estar con ustedes, y bueno, sigan nuestro canal, un gran abrazo y nos vemos en el próximo programa de la música